especialistas en neonatología, gineco-obstetricia y perinatología, y que antes casos de partos múltiples riesgosos exista una coordinación previa entre la Caja Costarricense de Seguro Social y centros de salud privados para una atención más apropiada. Para conversar sobre este tema tenemos al doctor Alejandro Madrigal, quien es el fiscal adjunto del Colegio de Médicos y Cirujanos. Don Alejandro, muy buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. ¿Realmente se debe de reforzar la formación de especialistas en estas tres áreas diferentes que comentamos anteriormente, o se debe de cambiar la cultura del costarricense? ¿Por qué se ha dado este fenómeno en los últimos años, o es algo que se ha dado siempre pero que hasta ahora nosotros tenemos noticia, don Alejandro? Bueno, en realidad aquí uno de los temas relevantes con respecto a esto es que sí hay que hacer varios cambios y son parte de las recomendaciones del Colegio de Médicos. En el caso de la formación de especialistas, no es un secreto que faltan especialistas a nivel de todo el territorio nacional. En el caso específico, en esta investigación que se llevó a cabo acerca de partos múltiples, por supuesto que una de las recomendaciones es la formación de especialistas en perinatología, ginecobstetricia y neonatología, que son de los especialistas que tienen que atender este tipo de parto, o estamos hablando el binomio madre e hijo. Entonces, la atención de la madre embarazada y por supuesto la atención posterior al parto o posparto. Y ni qué decir de otros profesionales en ciencias de la salud, porque hay un equipo multidisciplinario atrás de todo esto. Entonces, uno de los ejes fundamentales o las recomendaciones es la formación de especialistas. Falta en todo el país, pero bueno, acá nos demuestra que a nivel de hospitales centrales, por supuesto que tenemos que reforzar en estas áreas por el hecho de que es acá donde se va a ver la mayor cantidad de partos. Inclusive estamos hablando de partos múltiples como tal. ¿Por qué? Porque el riesgo que podría conllevar tanto a su madre como a su hijo o sus hijos podría ser mayor. Entonces necesita de una mayor atención en hospitales donde se puede requerir con mayores especialistas, con otro tipo de profesionales y de equipos especializados. Entonces, por supuesto que una de las recomendaciones es reforzar a nivel de área central, que tiene que ver con todos los hospitales centrales. ¿Y qué pasa con la, David, qué pasa, por ejemplo, con la cultura del costarricense? Porque antes no sabíamos tanto que había partos múltiples y ¿debemos de cambiar o es 100% natural? Ok, es que aquí uno de los temas importantes es que por supuesto que la institución, la Caja Costarricense del Seguro Social, nosotros siendo un país tercermundista en salud somos de primer mundo, y eso es uno de los puntos que nosotros a nivel internacional siempre lo podemos manifestar, y que nuestros políticos van y lo dicen y lo alardean a nivel mundial. Entonces, sí, por supuesto que a pesar de que tenemos muy buena salud en nuestro país, bueno, la población costarricense tiene que entender que hay algunas cosas que han cambiado. Uno, hay una saturación de los servicios en general, y número dos, en el tema de partos múltiples, el hecho es que hay otros métodos que en este momento se están dando y otros que posiblemente en un futuro puede que se den, como la fertilización in vitro. Entonces esto hace que exista más posibilidades de poder tener un parto de gemelos o máximo un parto de trillizos. Y digo máximo porque el hecho de que una de las recomendaciones del Colegio de Médicos es, bueno, la creación de la normativa de inseminación artificial, la cual ya está, el decreto de fertilización in vitro que dio recomendaciones y ha apoyado a la Presidencia de la República con este tema, y por supuesto que una regulación para que no se den más de 3. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor para la madre como para su hijo, para ese binomio, tanto desde la atención inicial como hasta el posparto. Y bueno, lo hemos visto ahora lamentablemente con el tema de los sextillizos, que fue lo que nosotros iniciamos esta investigación, que bueno, lamentablemente ya solamente queda uno de los 6. Don Alejandro, se habla de 166 partos múltiples en los últimos 2 años, se habla de buscar especialistas en este tema. Sin embargo, este crecimiento, hemos visto el tema de sextillizos, hemos visto cuatrillizos en 2 ocasiones, si no me equivoco, prácticamente en el último año. ¿Existe alguna irresponsabilidad también por parte de los médicos en esta situación, un tipo de mala praxis?
no sé si sería tratado de esta manera, pero ¿hay responsabilidad médica dentro de esta situación? La pregunta es muy importante porque acá uno de los puntos que tenemos que entender es que cuando nosotros, Colegio de Médicos, se entera de que está lo de los sextillizos y lo de los cuatrillizos, o sea, estamos hablando de que en un año se dieron 3 partos múltiples o más de 2, que inclusive el riesgo puede aumentar, y nos damos cuenta que por supuesto que hay que averiguar a ver qué es lo que está sucediendo para velar para que si hay algo o una técnica que se esté dando de una mala manera, se tenga que regular. Ahí fue donde inició esta investigación y el Colegio de Médicos, el presidente, el doctor Alexis Castillo, él en conjunto con la Junta de Gobierno crean lo que es la Comisión de Reproducción Humana. Y entonces aquí es donde viene toda la iniciativa para ver qué es lo que estaba sucediendo en nuestro país y es algo bueno, que la técnica que se está utilizando es una técnica que faltaba regular porque no estaba regulada en nuestro país y eso es muy importante que el Colegio de Médicos lo hizo. Entonces ahí es donde nace la normativa de inseminación artificial. Todo lo que sucedió de aquí para atrás, no es que nosotros no podamos o tengamos injerencia en eso, sino que la investigación que nosotros realizamos no nos va a arrojar un montón de datos de lo que había sucedido anteriormente, pero sí de lo que podemos hacer a partir de hoy. Entonces, los médicos que realizan esta técnica de inseminación artificial, bueno, ya hay una normativa a la cual ellos tienen que, por supuesto, acatar y que sucede algo. Estamos hablando que está la Fiscalía y que el doctor Alejandro Jiménez, nuestro fiscal general, inicia esta investigación para poder determinar a ver si hay algunos elementos de posibles problemas con los médicos y poder alinearlos, ¿verdad?, si fuera el caso. Pero bueno, lo importante acá es que estas recomendaciones son para que nosotros podamos tener elementos a partir de ahora y que podamos tener un control más estricto acerca de los partos múltiples. Don Alejandro, si los médicos no se alinean a esta nueva normativa, ¿podrían tener algunas sanciones? ¿Ya están comunicados? Así es, por supuesto. Desde el primer momento en que se creó la normativa, bueno, fue de conocimiento público y uno de los ejes fundamentales y que es muy claro es que si alguno no la acata o sucede algo que posiblemente puede rozar con la ética médica, y se van a ver eventualmente investigados en la Fiscalía, que esto puede conllevar a posibles sanciones desde una amonestación verbal por escrito o suspensión del ejercicio profesional. Entonces, realmente ya los médicos fueron comunicados y ellos saben que aquel que se salga de la misma, posiblemente será visto en la Fiscalía. Tenemos también vía telefónica a don Huber May, él es abogado, sobre todo involucrado con el tema de fecundación in vitro, tal vez es por lo que más ha sido reconocido. Y don Huber, bueno, hay un tema bastante importante acá, se habla de embarazos múltiples, de responsabilidades médicas, ya de sanciones inclusive dentro de la Fiscalía del Colegio de Médicos en caso de incumplir con esto. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Ustedes han sido muy críticos de esto. Bueno, no, yo lo veo de forma muy positiva. A pesar de que no soy médico ni biólogo, entiendo, digamos, que el ser humano está diseñado para tener un hijo. Esto es, digamos, como lo normal. Así es el mecanismo evolutivo. Ya más de un hijo, digamos, es como excepción. Me parece muy importante que el Colegio de Médicos haya dispuesto de normativas que le permite el ordenamiento jurídico para fiscalizar, ordenar el tema de la inseminación artificial, que es en donde, digamos, se presenta, digamos, más posibilidad de partos múltiples. Y sí me parece que con motivo del tema de la fecundación in vitro, el decreto establece una disposición muy importante, que es que solo se pueden transferir 2 óvulos fecundados. Ya eso en sí mismo, digamos, es una garantía de que no van a haber trillizos, cuatrillizos o sextillizos, ¿verdad? Porque solo se pueden transferir 2 y de acuerdo con los porcentajes, con costos, digamos, pegaría, digamos, 1. Pues me parece que este decreto, digamos, sí tiene una preocupación en ese, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Perfecto, don Huber. Don Alejandro, una opinión de lo que dice don Huber. Bueno, con respecto a lo que dice Huber, el abogado, él tiene toda la razón. Nosotros con esto estamos tratando de poder regular algo que estaba ya a la libre en el caso de la inseminación artificial
Y por supuesto con la fertilización in vitro, bueno, es otro tema, lo hemos manifestado, el Colegio Médico lo ha dicho muy claro, está apoyando el tema de la fertilización in vitro y que se debe regular en nuestro país. Y no solamente porque en este caso a nivel de otras autoridades internacionales lo han dicho con respecto al tema de derechos humanos, sino porque desde el punto de vista de nuestra regulación y nuestra fiscalización se debe hacer. Y sí, bueno, el Colegio de Médicos hizo algunas recomendaciones con el decreto, pero de Casa Presidencial tomó las mismas, porque sí, en el caso de lo que menciona el licenciado, tiene toda la razón, con respecto a que el hecho de que solamente se transfieren 2, el porcentaje podría disminuir de las posibilidades de un embarazo con fertilización in vitro. Don Alejandro Madrigal, fiscal adjunto del Colegio de Periodistas, y don Uber… De médicos. Colegio de Médicos, perdón, y don Uber May, realmente esto podríamos decir entonces que se comienzan a aclarar los nublados del día, primero don Uber May y después don Alejandro. Don Uber. Bueno, en el caso del tema de la fertilización in vitro, yo me parece, y es mi opinión, que con esta reglamentación que se está proponiendo, con este decreto que se emitió, hay una garantía y una seguridad para la población costarricense de que el tema está siendo tratado en forma seria y con, digamos, con una garantía de eficiencia y de protección de los derechos de la salud y los derechos, digamos, de la mujer. Ese sería mi criterio, y creo que como le comentaba, el tema de los partos múltiples me parece que no estaría una preocupación fundamental con la reglamentación que existe. Don Alejandro. Así es, en el caso de lo que menciona don Uber, tiene toda la razón con respecto al tema de esta normativa de inseminación artificial. Bueno, se van a disminuir las posibilidades de que suceda la situación, o se eliminarían por completo con respecto a partos más de 3 en adelante. Porque existen las posibilidades de la parte natural, pero es un porcentaje sumamente bajo en la naturaleza. Y con respecto al tema de fertilización in vitro, bueno, es importante mencionar que sí, que viene a reglamentar un derecho humano y que es de mucha relevancia para el Colegio de Médicos, es de suma importancia que se haga. Pero sí también lo hemos manifestado, sí hacen falta algunas cosas, tanto en el decreto como los proyectos que están en la Asamblea Legislativa, para poder dar una técnica con mayor posibilidades de que se pueda dar un embarazo. Alejandro, ¿cuál es la participación que se pide propiamente por parte de ustedes al Ministerio de Salud? ¿Cuál sería el papel que tenga que jugar este ente en el tema de la regulación? ¿Cómo pretenden o cuál es el planteamiento que se hace para que ellos tengan también esa participación? Dentro de la investigación, lo que podemos darnos cuenta es que a nivel de lo que se está dando a nivel privado y público, no existe una muy buena comunicación. En el caso de que si a nivel privado se está dando el tema de inseminación artificial y se ve todo lo que es el embarazo a nivel privado, pero a la hora del parto es a nivel público, entonces a nivel público tienen que tener una comunicación mayor para poder ellos estar preparados con respecto al tema y la posibilidad de cuántos partos múltiples podrían venir a nivel privado. Entonces, una de las recomendaciones es que a nivel del Ministerio de Salud puedan pasarlo por medio de un decreto que ya existe, que son la notificación obligatoria de algunas enfermedades. Bueno, se haga la notificación obligatoria de los partos múltiples, y eso hace o obliga tanto a los médicos que ven este tipo de temas y a los centros hospitalarios que lo puedan ellos notificar, y que el sistema esté preparado, y no solamente preparado en el momento, sino preparado para un futuro, para ver qué cambios hay que hacer a nivel de las políticas de salud para mejoras en infraestructura, mejora de recurso humano especializado, mejora de algún equipo, entre otras cosas. ¿Estos partos múltiples se presentan más en centros privados o en centro hospital público? No, a nivel público. A nivel público, sí. Totalmente. De lo que usted decía anteriormente, don Alejandro, y también para don Uber May, ¿qué tanto hemos avanzado en Costa Rica desde que comenzó la discusión de la fertilización in vitro, inseminación artificial y este tema de partos múltiples? De un 100%, ¿cuánto tenemos ya? Bueno, es muy difícil poder mencionar en qué porcentaje se ha avanzado. Sí creo que el avance en el tema de fertilización in vitro ha ido muy despacito. Y se podría hacer un poco más, pero bueno, hay que entender que también hay un tema ahí político de por medio y que hay muchas aristas en el tema,
y que a nivel de nuestra Asamblea Legislativa, que hay múltiples partidos, de que se va a ver esta división con respecto a temas tan importantes, tan relevantes y que podrían inclusive generar mucha polémica. Pero bueno, sí creemos nosotros que en el tema de fertilización in vitro se ha ido avanzando muy poco. Y en otros temas, lamentablemente cuando nos enteramos de esta situación, nos damos cuenta que no estaba regulado algunas otras técnicas como la inseminación y que había que hacerlo. Bueno, el Colegio Médico lo hizo en cuestión de un mes. Don Ubermay. Sí, bueno, no, yo espero que el país, digamos, se ponga al día con estas temáticas, ¿verdad? Costa Rica creo que en términos de fecundación in vitro ha tenido, digamos, un atraso. Desde el año 2000 no se practica, y creo que en el momento que se empiece a practicar, la misma dinámica va a generar un proceso de perfeccionamiento, de mejoramiento, más estímulo para que profesionales se especialicen, digamos, en ese campo. Y me parece que por el conocimiento que tengo a nivel internacional sí ha habido como un desarrollo muy exponencial de las técnicas, sí, ¿verdad? No es lo mismo los métodos que se utilizaban en el 2000 que las posibilidades que brinda hoy en día la ciencia. Yo esperaría que Costa Rica, digamos, ponga en práctica la FIV y que esto sirva para un desarrollo científico. En algunos países, observe usted que en algunos países que son parte del sistema interamericano, en el sistema americano jurídico, no hay ni siquiera reglamentos específicos o leyes. Lo que hay es una autorización a los médicos para que, de acuerdo con su expertise y sus conocimientos, puedan practicar la técnica, y ellos son los que deciden si se transfiere uno o dos de acuerdo con las particularidades y el análisis, digamos, particular. Yo creo que aquí lo importante es que se ponga en práctica y que esa misma situación va a generar un desarrollo y un... No, Alejandro, a mí me preocupa tal vez un poco más y no me queda muy claro tal vez el tema de la coordinación que podría tener también tanto con el Ministerio de Salud, con la Caja y los centros privados y en general los centros médicos. No sé, no me queda claro cómo plantear esa coordinación y que se logre, porque sabemos lo complicado que es en este país que diferentes tipos de proyectos o temáticas se muevan, y una de esas podría ser el tema de embarazos múltiples. Ok, bueno, pareciera un poco difícil, pero en realidad no lo es. El Ministerio de Salud es el ente rector y en todo el tema de salud, y con el tema de lo que es la notificación obligatoria, que ya se da con otro tipo de enfermedad. Voy a poner un ejemplo. Una persona que actualmente está con dengue, se hace la notificación obligatoria y en menos de 24 horas se está haciendo con todo un barrido. Se va, se investiga qué es lo que está sucediendo y de inmediato se toman las acciones correspondientes. No solamente la persona que en ese momento tiene la enfermedad como tal y está diagnosticado con el dengue, sino las posibilidades que otras personas se puedan contagiar de este virus. Entonces, aunque parezca complicado, es muy sencillo. En el momento en que el médico tratante se da cuenta que hay un parto múltiple, lo notifica, y entonces el Ministerio de Salud tiene una base de datos que tiene que ver con notificación obligatoria, entonces queda en la misma, y por supuesto que tiene acceso a la Caja Costarricense del Seguro Social. De hecho, hay enlaces entre la Caja y el Ministerio de Salud con lo que es la parte tanto de salud pública y lo que es el tema de notificación obligatoria. Don Huber, ustedes propiamente van a seguir, bueno, con el tema de fecundación ustedes han sido muy claros, también con el tema de los embarazos múltiples se ha puesto mucha oposición por parte de algunos otros sectores. ¿Cuál va a ser la posición a mantener de ustedes de ahora en adelante? No, la posición no es que sea una posición responsable. Nosotros no creemos que cualquier método que promueva el embarazo múltiple sea positivo. Nos parece que tiene que haber ahí una regulación. Y nos parece también, y coincido con el doctor, en el sentido de que el Ministerio de Salud tiene muchas competencias y potestades para obligar a una coordinación. La Ley General de Salud autoriza al Ministerio de Salud con muchos poderes y potestades, de manera que perfectamente puede haber alguna directriz para que los médicos que procesan, digamos, y dirigen embarazos y partos a nivel privado y procesos de generación de un hijo, ¿verdad?, de creación de un hijo, haya una información hacia el ministerio. Ahí perfectamente puede haber un control, una fiscalización y una obligación, digamos, de informar, porque sí, yo creo que tiene que haber una gran coordinación, ¿verdad? Si no puede ser que
que en un hospital de un momento a otro aparezca un problema de un embarazo múltiple. Eso bien se puede, digamos, saber de antemano. Don Huber, quiero aprovechar su participación acá en el programa también para saber cuál es la reacción de ustedes con respecto a lo que sucede hoy con fecundación in vitro. La Sala Constitucional tiene que dar respuesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el día de hoy con el tema de la regulación, puesto que se trajeron abajo, digámoslo así prácticamente, lo que fue el tema del decreto, y hoy hay que justificar parte de estas situaciones y se piden explicaciones al país. ¿Cuál es la posición de Huber May en este tema? Bueno, mire, nosotros somos, digámoslo así, respetuosos de las decisiones de los órganos internos como la Sala Constitucional. Tenemos una discrepancia fundamental con la Sala Constitucional. En nuestra opinión, la Sala no debió haber suspendido los efectos de este decreto. Eso es inaudito, porque la Corte Interamericana precisamente está analizando el decreto. El gobierno lo presentó ante la Corte como una medida de cumplimiento de la sentencia de la Corte, y hay un problema aquí de competencias. Es decir, no pueden haber dos jueces que estén conociendo lo mismo. Precisamente eso fue lo que mencionaron los magistrados que pusieron a dar curso a esta acción de inconstitucionalidad presentada por los diputados evangélicos, que no era competente la Sala Cuarta para conocer de este tema, porque esto ya está siendo conocido por la Corte Interamericana. Nosotros solicitamos, y estamos solicitando expresamente, digo, el colega Boris Molina y yo, un pronunciamiento expreso por parte de la Corte, ojalá de aquí a noviembre, en el sentido de que el decreto está bien, que la Corte avale ese decreto. Le comento que todos los temas y la discusión que presentaron los diputados en esta acción de inconstitucionalidad ya fueron discutidos en el juicio ante la Corte. Absolutamente todos fueron analizados, fueron objeto de discusión. El Estado costarricense, que también representa a la Sala Cuarta, dio sus puntos de vista en ese juicio sobre el tema de reserva de ley y sobre otros aspectos, y ya la Corte resolvió. Y en mi opinión, y en la opinión desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, esa es una decisión que está por encima de cualquier decisión interna. Es decir, Costa Rica no puede alegar normas o disposiciones o decisiones internas para oponerse a esta sentencia de la Corte, de manera que esta resolución de la Sala Cuarta, desde el punto de vista, desde todo punto de vista, es ilegítima. Como también sería ilegítima, digamos, una ley, por ejemplo, que sea discriminatoria. Eso no lo admitiría la Corte Interamericana. Don Huber, ¿sí? Perdón que le interrumpa, pero ¿qué puede pasar propiamente hoy con el planteamiento que se dé? No sabemos cuál va a ser la posición que entregue finalmente la Sala Constitucional, pero ¿qué puede pasar? ¿Cuál es la exposición del país ante esto? Bueno, vea, la Corte está en un proceso de fiscalización de la ejecución de la sentencia. Aquí lo que puede pasar es que la Corte determine formalmente que Costa Rica está incumpliendo con su sentencia, en cuyo caso, de acuerdo con la Convención Interamericana, debe necesariamente emitir un informe que tiene que ser presentado a la Asamblea General de la OEA, de manera que Costa Rica se expondría a una condena internacional, porque no puede ser que todos los países de América han depositado su confianza en un juez internacional, un juez común, y todos se obligan a acatar esas sentencias, y haya uno rebelde que diga que no la va a acatar. Abrir ese portillo es de consecuencias muy negativas para el sistema interamericano. El día de mañana cualquier otro país legítimamente dice, bueno, Costa Rica no acató esto, nosotros, por ejemplo Nicaragua, dice, nosotros tampoco vamos a acatar una resolución de un tribunal internacional, porque ese otro país tampoco las acata. Es decir, es dinamitar el sistema internacional actual de protección de los derechos humanos. Podría haber entonces efectivamente una condena internacional. Bien, muchas gracias a Huber May, abogado de fertilización in vitro. Ya para, a modo de cierre, a modo de conclusión, don Alejandro Madrigal, quien es fiscal adjunto del Colegio de Médicos y Cirujanos. Bueno, es importante manifestar que el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica ha realizado todas las gestiones correspondientes con el tema de partos múltiples y las técnicas que hay que regular, y que, bueno, por supuesto, estamos detrás también para ver de todo con el tema de fertilización in vitro, a ver qué es lo que sucede, porque somos de los más interesados en beneficio de la población costarricense, y que se dé, como dice el abogado, y que se den ese tipo de técnicas que a nivel internacional están reconocidas y reguladas. Perfecto, don Alejandro, muchísimas gracias también a don Huber May, que nos acompañó.